Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar del análisis en frecuencia de las prestaciones de un bucle cerrado monovariable de control. En concreto, básicamente la idea es que cuando yo tengo un bucle con un regulador, pues uno suele analizar para validar reguladores ante cambios de referencia, pues el tiempo de establecimiento, la sobreoscilación, tiempo de pico y algunos parámetros, digamos, similares de la respuesta temporal. Pero el análisis en frecuencia también aporta información para ese caso y también para cancelar perturbaciones, ¿vale? Cuando yo tengo así un ruido que no es exactamente un escalón o un impulso, tampoco está muy claro que el concepto de tiempo de establecimiento y sobreoscilación ante escalón esté adecuado para representar qué está pasando o qué tipo de respuesta tiene el bucle cerrado ante una perturbación de este estilo, ¿vale? Entonces, pues para eso y para ver el efecto de ruido de medida es más interesante quizás analizar la respuesta en frecuencia de distintas funciones del bucle cerrado, ¿vale? Pues es un poco la idea. ¿De qué bucle de control estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de este bucle de control de un grado de libertad que se denomina estándar, donde a un regulador K de S, le entra el error, referencia menos medida, ¿vale? Y produce una acción de control que se aplica a un proceso G, ¿vale? Entonces, pues haciendo operaciones sobre este diagrama de bloques, pues uno puede ver, por ejemplo, pues que I es G por U, y U es K por el error, ¿vale? Y el error es referencia menos I, ¿vale? Con lo cual, pues pasando la salida al otro lado, ¿vale? Pues me sale 1 más GK por I igual a GKR, ¿vale? Esta es la primera. Y entonces de esta, por ejemplo, pues sale esta expresión de aquí, donde la salida I, esta de aquí, la medida, ¿vale? Pues es una función de transferencia que se denomina T y se denomina en la literatura sensibilidad complementaria, que es GK entre 1 más GK, por la referencia. Si hago pues más operaciones en este diagrama de bloques, pues es un poco estándar, lo dejo para vosotros, ¿vale? Entonces, pues el error es 1 entre 1 más GK, ¿vale? Y la acción de control es K entre 1 más GK, ¿vale? Entonces, pues la función de transferencia de referencia a error se denomina función de sensibilidad S, 1 entre 1 más GK, ¿vale? Y luego entre referencia y acción de control, pues se denomina sensibilidad de control, ¿vale? K entre 1 más GK. Bien, pues vamos a analizar las prestaciones de este bucle cerrado en función de la respuesta en frecuencia de S, T y K por S, ¿vale? También se puede analizar en función de la respuesta temporal de T, de S o de K por S, ¿vale? Pero en principio nosotros, este vídeo, su objetivo es la respuesta en frecuencia, ¿vale? Entonces, vamos a analizar las características principales de una respuesta, digamos, en frecuencia de referencia a error, ¿vale? De la sensibilidad. Bien, pues entonces, este tipo de respuestas en un controlador más o menos bien diseñado, pues tiene este diagrama de Bode, ¿vale? De magnitud, ¿vale? A mí me interesa que el error sea pequeño y la fase pues no suele tener importancia, ¿vale? Entonces, este 0 decibelios es 20 veces el logaritmo de 1, ¿vale? O sea que esto de aquí es la línea del error del 100%, ¿vale? Menos 20 decibelios, pues es el error, digamos, es 20 veces el logaritmo de 0,1 y por tanto es la línea del error del 10%. Del mismo modo, pues menos 40 decibelios sería la línea del error de un 1%, ¿vale? Menos 60 de un 1 por 1000 y así sucesivamente, ¿vale? Con estas escalas logarítmicas en decibelios. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que en un diagrama típico de sensibilidad hay dos zonas de la respuesta en frecuencia, una que está por debajo de los 0 decibelios, que llamaremos la zona de control efectivo, esta de aquí, a bajas frecuencias, ante señales lentas, los controladores suelen poder cancelar bien en las perturbaciones, si fueran perturbaciones, o seguir referencias lentas, ¿vale? Y luego tenemos una zona de control no efectivo, ¿vale? Que si la referencia fuera una onda senoidal de esta frecuencia tan alta, ¿vale? Pues entonces el error sería del 100%. Claro, básicamente, si mi proceso normalmente es filtro paso bajo, ¿vale? Este es un poco el diagrama de Bode de G, ¿vale? Pues entonces se necesita mucha acción de control para poder mover G muy rápido a alta frecuencia, ¿vale? Entonces, pues como los actuadores físicos saturan o no tienen que amplificar la alta frecuencia por errores de modelado o ruido de medida, pues lo que suele ocurrir es que cuando se hunde el proceso G, pues simplemente la acción de control es grande, pero eso apenas afecta, no puede mover el proceso G porque su respuesta en frecuencia se hunde y entonces la referencia sube y baja, pero la salida del proceso no. Sería un error del 100%. Un error del 100% es que la referencia sube y baja y la salida del proceso se queda absolutamente quieta, ¿vale? Entonces, pues hay unas a alta frecuencia, el error es del 100%, ¿vale? Si G es de paso bajo, y luego pues hay una zona por sobreoscilaciones o similares donde incluso es mayor del 100%, ¿vale? Y luego una zona a baja frecuencia, que es esta de aquí, donde el control es efectivo y el error es menor del 100%, ¿vale? Entonces, el error a muy baja frecuencia, frecuencia 0, es el error de posición. Entonces este de aquí es el error de posición en decibelios, 20 veces logaritmo decimal del error de posición,
¿vale? 10% menos 20 decibelios y bueno, pues este sería un 9, un 8%, hasta el 1% en menos 40, etcétera, ¿vale? Hay dos figuras en la frecuencia, digamos, dos valores de frecuencia que se suelen utilizar en algunas aplicaciones para describir la rapidez de todo esto, ¿vale? Entonces, esta frecuencia por aquí es el ancho de banda de menos 6 decibelios, ¿vale? Que es 20 veces el logaritmo de 0,5. ¿Vale? Y esta de aquí es el ancho de banda de menos 3 decibelios, que es 20 veces el logaritmo de 0,7. ¿Vale? Entonces, esta frecuencia sería la frecuencia máxima de variación de una referencia, de una senoide de referencia, que podría ser seguida con un error cuya amplitud fuera menor del 50% de la referencia. A esta frecuencia, el error ya tendría una amplitud del 70% de la referencia, ¿vale? Eso ya pues no tiene muy buena pinta, ¿vale? Esta sería la referencia y el error pues habría un desfase, pero digamos el error pues podría ser pues algo, claro, con una amplitud pues del 70% de la referencia. Este sería este R. Entonces, bueno, esto ya empieza a ser un poco peligroso, pero tírali, ¿vale? Pero aquí ya, pues cuando el error ya es prácticamente igual a la referencia, significa que el control básicamente no hace nada, ¿vale? Este pico de resonancia del error es la frecuencia a la cual el error tiene una amplitud la más grande posible, y eso es debido pues fundamentalmente pues eso, a efectos sobre oscilaciones o similares. O sea, en realidad en los sistemas de orden alto se puede demostrar, digamos, que bajo ciertas suposiciones existe lo que se llama el efecto cama de agua, ¿vale? Que si se baja por aquí la sensibilidad hacia abajo, entonces forzosamente debe subir a frecuencias altas, ¿vale? O sea que nadie da duros a 4 pesetas, y controlar muy bien a frecuencias bajas significa controlar cada vez peor. Cuanto mejor controle a frecuencias bajas, peor controlaré, más error tendré, más oscilaciones a frecuencias altas, ¿vale? Entonces esto es lo que se denomina coloquialmente el efecto cama de agua en control. Bien, pues esto es la respuesta en frecuencia de la función de sensibilidad, referencia de error. De referencia a salida, lo que se denomina sensibilidad complementaria, bueno, pues un poco a frecuencias bajas, ¿vale? La respuesta de un controlador normal y corriente, pues bueno, pues tienes una salida ante una cierta referencia, que podría ser esta de aquí, ¿vale? Y entonces, bueno, pues hay un cierto error de posición, pero básicamente la referencia pues es prácticamente cercana a 1. Entonces, a frecuencias bajas, esta función de Bode de la salida es prácticamente 0 decibelios, y esto es 20 logaritmo decimal de 1 menos el error de posición, pues es el logaritmo decimal de 0,99, 0,98 o algo así, o incluso, claro, del error de posición 0 con integrador. Esto sería exactamente la unidad, exactamente 0 decibelios. Bien, entonces, en esta respuesta en frecuencia, lo que se suele ver pues es o bien la frecuencia de resonancia de salida, ¿vale? Aquella frecuencia un poco relacionada, claro, con esta frecuencia propia, realmente es una frecuencia de resonancia, ¿vale? Con pam, si oscila y yo excito exactamente esa frecuencia, pues claro, entra una resonancia, una amplitud muy grande de la posible salida, ¿vale? Entonces, pues esta es la frecuencia de resonancia de bucle cerrado. Claro, aquí pues el control pues no es muy bueno, digamos, claro. Y luego, pues a partir de aquí, ya si mi proceso G es paso bajo, pues mi controlador lo puede hacer un poco más rápido, pero ya pues eso, a frecuencias altas el control nunca es efectivo, y esta función, la salida acaba por hundirse, ¿vale? O sea que si esta referencia varía muy rápido, pues básicamente esta salida apenas varía nada, ¿vale? Y eso es lo que se observa aquí, ¿vale? A altas frecuencias. Entonces, esta frecuencia de aquí pues es el ancho de banda de menos 3 decibelios, ¿vale? De la sensibilidad complementaria, y es pues el punto en el que la amplitud de salida baja ya del 70% y nunca vuelve a crecer, ¿vale? Conforme subo ya la frecuencia, pues la amplitud no sale. Entonces, pues claro, a estas frecuencias el control no es efectivo, ¿vale? O sea que un poco igual que aquí teníamos una zona de control efectivo y una zona de control no efectivo, pues aquí tenemos esta zona de control efectivo de baja frecuencia y esta zona de control no efectivo de alta frecuencia, y aquí zona intermedia con sobreoscilaciones, etcétera. Bien, pues esto es el comportamiento de la sensibilidad complementaria T. En cuanto a la sensibilidad de referencia a control, ¿vale? KS, esto de aquí, pues suele tener esta pinta. A frecuencias bajas, claro, para que la salida, esta de aquí, sea básicamente 1 por la referencia, pues la acción de control tiene que ser 1 entre la ganancia de G, ¿vale? Para que el punto de equilibrio sea la referencia, pues la acción de control pues tiene que ser 1 entre la ganancia de G multiplicado, claro, por la referencia, digamos. Pero, entonces, pues la ganancia de referencia acción de control es la inversa de la de la planta, para que así cuando se multiplique por G de 1. Entonces, pues si el error de posición es 0, es exactamente esto, y si el error de posición es pequeñito, pues es aproximadamente 1 entre la ganancia. Entonces, para que un diagrama que en bucle abierto sea así, pues un poco su ancho de banda en bucle cerrado
sea más alto, pues claro, esta parte de la respuesta en frecuencia de G hay que subirla hacia arriba, hay que dar un U que actúe. Entonces siempre hay pues una zona de frecuencias intermedias donde, claro, pues la acción de control va siendo cada vez más grande. Un poco esto de aquí se parece a la inversa de G. Conforme G se hunde, la acción de control debe hacerse cada vez más grande. Entonces esto, claro, dará lugar a saturación de control en maniobras rápidas, ¿vale? La amplitud de la acción de control para seguir una referencia rápida es más alta que para seguir una referencia lenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues es este efecto. Claro, eso hay que limitarlo, porque si esto subiera y subiera y subiera, la amplitud, digamos, se saturaría siempre y también amplificaría muchísimo las altas frecuencias. Entonces, como todos los sensores físicos tienen un poco un fondo de alta frecuencia de ruido, pues un poco hay que limitar la ganancia de esta función a altas frecuencias para que no amplifique demasiado el ruido de medida. Y entonces esta línea de aquí pues debe estar suficientemente baja para que este ruido de medida no acabe haciendo una cosa horriblemente amplia y rara en el actuador, ¿vale? Pues bueno, pues esto es lo que hay que hacer con la respuesta en frecuencia de referencia a control, ¿vale? Claro, esto es simplemente análisis, claro, lo difícil es un poco sintetizar un control donde esto sea lo suficientemente bajo, donde esto sea lo suficientemente bajo, donde esto sea lo suficientemente rápido, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, claro, esa técnica de control, digamos, por ejemplo, una de ellas se denomina sensibilidad mixta, pero esto no es objetivo de este vídeo. ¿Cuál es el problema de esto de la respuesta en frecuencia de bucle cerrado? Bueno, pues que estamos muy acostumbrados a la respuesta ante escalón, ante referencia, pam, y a ver de sobreoscilación, tiempo de establecimiento, tiempo de subida, y aquí pues no está tan claro qué significa todo esto en respuesta temporal, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente lo que se puede decir es que así un poco con reglas de andar por casa, ¿vale? Pues que el tiempo de subida, el tiempo que tarda en pasar del 10 al 90% del valor final, luego ya puede estar ahí, pam, oscilando y acción integral, lo que sea, pero en fin, pues este tiempo de subida pues es inversamente proporcional a el ancho de banda. Por ejemplo, pues el ancho de banda de este de menos 3 decibelios. Cuanto más rápido sea esta frecuencia, más rápido será el bucle, ¿vale? Si esta frecuencia se hace el doble, pues el tiempo de subida se hará la mitad. Y luego, pues lo que tenemos también es que estos picos de aquí, de T, o picos de S, pues tienen un poco que ver con la sobreoscilación. También lo mismo, cualitativamente, ¿vale? Bajar los picos de T o de S puede reducir la sobreoscilación. Y claro, pues si T fuera exactamente este sistema de segundo orden, el factor de amortiguamiento xi, la frecuencia natural omega n, ¿vale? Pues esta sería la fórmula de la sobreoscilación. Y entonces, pues, si el amortiguamiento es más grande de 0,7, entonces no hay pico de resonancia y la sobreoscilación es menor del 5%, y si el amortiguamiento es menor de 0,707, pues entonces hay un pico de resonancia dado por esta función, ¿vale? Y la sobreoscilación aumenta. Por ejemplo, si este pico de resonancia vale 2, ¿vale? Pues para ese valor de xi del amortiguamiento, para que esto valga 2, la sobreoscilación es de un 43%. ¿Vale? O sea que en general, si esto pasa de 2, la sobreoscilación ya suele ser inaceptable si la dinámica dominante es algo parecido al segundo orden, ¿vale? Bien, pues esto es un poco la relación muy así difusa entre tiempo y frecuencia. Ahora ya la última interpretación que nos queda de estas ideas es para cancelación de perturbaciones. Entonces, nosotros podemos ver que si a este bucle por aquí le entra una perturbación P sumada, resulta que la función de transferencia entre P e I es la misma que entre R y E, que sigue siendo la de la sensibilidad. Y la función de transferencia entre P y U pues es la misma que entre R y U, ¿vale? Que es pues esta sensibilidad de control K por S, ¿vale? Por lo tanto, lo que decíamos de estos diagramas de Bode, aquí de K por S y de S, pues sigue sirviendo cuando lo que estamos hablando de aquí pues es de una perturbación. La función T, la sensibilidad complementaria, esta de aquí, ya no tiene tanto sentido ante perturbación, ¿vale? Porque eso ya no es nada medible. En este bucle de aquí, pues lo que se mide es esto, y entonces pues de aquí a aquí es la sensibilidad, ¿vale? Así como ante referencia esta salida pues sí que es algo medible y T pues tiene sentido, ante perturbación pues en principio T no tiene demasiado significado, ¿vale? Con lo cual pues esta es, digamos, la relación entre P y I es S, y si S es pequeña significa que si esta perturbación tiene componentes a esta frecuencia donde S es pequeña, se cancelará bien, y si tiene componentes a estas frecuencias donde S es grande, pues no se cancelará bien, ¿vale? Y del mismo modo, pues bueno, si KS tiene componentes grandes a una cierta frecuencia, amplificará
en la acción de control, con lo que digan estos componentes, digamos, pues los componentes de estas frecuencias de la perturbación, ¿vale? Entonces, pues bueno, como la perturbación es una cosa, pues un ruido coloreado con componentes un poco así de distintas frecuencias, ¿vale? Pues si yo le hago su FFT, su transformada de Fourier, pues a lo mejor me dice pues que tiene pues contenidos en una cierta banda de frecuencias, y entonces pues estos diagramas me darían una idea orientativa de cómo de bien cancelaría o no una perturbación de ruido coloreado en este intervalo de frecuencias, ¿vale? Entonces, pues eso, la respuesta temporal ante ruidos coloreados realmente tiene menos significado en la práctica que estas análisis de respuesta en frecuencia, ¿vale? O sea que ante cancelación de perturbaciones, esta interpretación frecuencial que acabamos de explicar suele dar una imagen más adecuada y una interpretación más útil para el ingeniero que los conceptos de tiempo de establecimiento y sobreoscilación, porque aquí no hay ningún escalón, pues si P tiene esta pinta al que hablar de tiempo de establecimiento, subida o oscilación. Bien, pues esto es todo. Vamos a revisar y concluir este vídeo, ¿vale? La respuesta en frecuencia de referencia, error, salida y acción de control tiene una interpretación de utilidad en problemas de control, tanto en seguimiento de referencia como de rechazo de perturbaciones. Si la sensibilidad es pequeño, pues entonces tengo un buen seguimiento de referencia o cancelación de perturbaciones a frecuencia, y está ese efecto de cama de agua, digamos, que cuanto más lo reduzca a bajas frecuencias, más grande será a altas. Es imposible que ese sea pequeño a todas las frecuencias, ¿vale? Si KS es alta, pues significa amplificación de ruidos de esas frecuencias, ¿vale? O saturaciones, si quiero seguir movimientos rápidos a esa frecuencia de referencia. Y pues si T es alto, suele significar ese pico de T, ¿vale? A frecuencias bajas siempre es 1, y si hay ese pico de T alto, pues suele significar que hay demasiada sobreoscilación, ¿vale? Hemos dicho también que la relación entre tiempo y frecuencia es poco clara, pero los conceptos frecuenciales son importantes en sí mismos, sobre todo ante perturbaciones, ¿vale? Y luego también estas funciones S, K, S y T tienen importancia también en control robusto, tolerancia y errores de modelado, ¿vale? Pero eso no es objetivo de este vídeo. Bien, esto es todo y con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.